Muy bien, oramos entonces, sí, oramos y damos gracias al Señor por esta noche. Señor, te damos gracias, Dios, te queremos agradecer, Señor, por tu cuidado, tu misericordia y tu bondad. Sí. Queremos poner en tus manos, Dios, nuestras vidas. Queremos una vez más rogar, Señor, por la vida de cada hermano de nuestra iglesia local, Señor. Gracias. Gracias por aquellos que se han podido conectar. Gracias por aquellos que aún no han podido hacerlo, Señor, pero te pedimos que puedan, oh Dios, conectarse, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos tu dirección, Señor, en este tema tan importante, oh Dios, que queremos abordar el día de hoy sobre los dones espirituales, Señor. Permítenos, Dios, aprender un poco, oh Dios, de tu palabra, Señor. Y no solamente aprender, oh Dios, sino también practicarlo, aplicarlo, Señor, a nuestra vida. Danos la humildad, Padre, para recibir tu palabra con mansedumbre. Danos la valentía, Señor, y la voluntad, oh Dios, también para obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a compartir por acá pantalla. Listo, creo que ahí están viendo todos, ¿sí? Muy bien, la semana pasada hablábamos un poco sobre las habilidades, ¿sí? Y usando esta cinco letricas sirve, decíamos que el líder que sirve y el material usa esas cinco letricas allí para resumir la manera en que Dios nos capacita, nos dota para servir. ¿Sí? Estoy buscando por acá donde explico cada una de esas letricas como para recordar un poco aquí. Entonces decíamos que primeramente Dios nos dota de dones espirituales para poder servir, ¿sí? Dios a través de los dones que nos da, nos prepara para servir en la iglesia, para servir unos a otros, para servir en el cuerpo de Cristo. Pero no solamente los dones sirven para nuestra preparación, sino que también nuestra experiencia, las experiencias que hemos vivido, sucesos que Dios usa para moldearnos. A veces son pruebas, a veces son situaciones difíciles. Todas esas situaciones, aún antes de ser creyente, Dios en ocasiones también usa esas experiencias para moldearnos y prepararnos para servir, ¿sí? Las relaciones, es decir, la manera en que nos relacionamos. Cada uno de nosotros tiene una manera, un rasgo, una forma en que nos relacionamos unos a otros, que hacen parte de nuestro temperamento, hacen parte de la manera en que Dios nos diseñó. Entonces, también debemos ser y ver que Dios nos ha dotado de una manera en particular de relacionarnos para servir a otras personas y para servir a la iglesia. Nuestra vocación, ahí tenía que ver y hablábamos de, bueno, vamos a llegar allá, pero hablábamos de las habilidades obtenidas a través del estudio, a través de las experiencias, a través de nuestra preparación como tal, a veces a través de nuestra preparación aún, y llamemos secularmente, Dios nos prepara y usa eso que aprendimos, eso en lo cual estudiamos, nos capacitamos para servir, sí, para servir a otros. Y también creemos que Dios coloca un entusiasmo, Dios coloca una pasión, Dios coloca un interés particular, una pasión particular por un área de servicio en la iglesia local o en otro lado, porque no solamente en la iglesia local, también podemos servir en otros aspectos, pero Dios coloca eso. Y si usted puede comenzar a evaluarse, ¿qué es lo que a mí me apasiona hacer? ¿En qué lugar o en qué rol de servicio yo me siento como pez en el agua? ¿Sí? Entonces, en ocasiones la enseñanza, en ocasiones no es la enseñanza, en ocasiones es el servicio, en ocasiones de pronto es la consejería, en ocasiones de pronto es el visitar a enfermos y animar a las personas que están desanimadas. Bueno, toda esa pasión que Dios coloca regularmente, eso está relacionado con el don que Dios nos ha dado. Sí, con el don que Dios nos ha dado. Dios nos coloca un entusiasmo, una pasión por una área en particular, regularmente
allí también está dirigido el don que Dios nos ha dado y obviamente hacia allí debería estar el ministerio que estamos o que debemos de estar desempeñando en la iglesia local. Hoy entonces vamos a hablar un poco de los dones, de los dones. O sea, hacíamos un pequeño resumen la vez pasada. Decíamos que Dios nos ha preparado para servir a otros. Decíamos que usted debe usar todos los dones que Dios les ha dado para servir a otros. Hoy vamos a hablar más de eso. Que usted es un mayordomo. No somos dueños de los dones. No somos poseedores. Somos administradores. Somos mayordomos de los dones que Dios nos ha dado. Y Él nos ha moldeado para servir a los demás, para ser un líder servido. Y podemos pensar cómo Dios ha venido trabajando, cómo Dios ha venido preparándome para servir, ¿sí? Y estoy seguro que desde hace muchos años Dios viene. La Biblia dice, en el momento en que tú y yo creemos en Jesús, Dios comienza a hacer una obra en nuestras vidas. Y aún en ocasiones Dios permite que atravesemos, pasemos por situaciones para prepararnos para servir a otros, sí, para servir a otros. Creo que hay un texto de Primero de los Corintios, ahorita se me olvidó bien, cuando habla de que Dios es el Padre de toda consolación, el cual nos consuela a nosotros para que nosotros podamos también consolar eh, a otros también, ¿sí? Es decir, a veces Dios permite que nosotros pasemos por ciertas situaciones para poder luego nosotros servir a otros que están pasando por situaciones similares, por situaciones parecidas, o por crisis, por pruebas, por situaciones. Muy bien, hoy vamos a hablar entonces de los dones espirituales. Los dones espirituales, los líderes servidores y los dones espirituales. Y los líderes servidores deben saber cómo Dios los ha dotado para servir a la iglesia y para servir en el cuerpo de Cristo. De hecho, la iglesia se desarrolla mejor cuando cada uno de los miembros saben cómo Dios los ha dotado espiritualmente para servir a otros. Como dice, miren cómo dice Efesios. Efesios, me llama mucho la atención ese texto de Efesios. Efesios 4. Efesios 4, donde nos habla de ese crecimiento. eh, y miren el resultado del crecimiento. No lo tengo allí, pero Efesios 4 del 14 en adelante, ¿sí? Entonces, si alguien lo tiene, me gustaría de pronto que alguien lo pueda leer como para no estar yo hablando solo. Yo lo tengo, mi Sí, hermano. Yo lo Efesios tengo. 4 del 14 hasta el 16. Bueno, dice, la palabra de Dios nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquieres de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para enseñar emplea una astucia, la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquello que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien sentado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe un crecimiento para ir edificándose en amor. Miren cómo dice, gracias Marely, el último versículo dice, de quien todo el cuerpo, está hablando de Cristo, bien concertado y unido, ¿sí? Hay como un engranaje bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Según la actividad propia de cada miembro. ¿Sí? ¿Qué sucede? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la iglesia se desarrolla mejor cuando cada miembro está sirviendo lógicamente, dependiendo de sus dones, los ministerios que Dios le ha dado, cuando cada uno está sirviendo, como dice el texto, según la actividad propia de cada miembro. ¿Ah? Ahora, entendemos que la realidad es que no todos a veces
sirven en la iglesia un 10% de los asistentes, no. Otro día, el otro 90, 80% están sentados, a veces no se interesan mucho, pero la idea o lo ideal y la enseñanza bíblica es que cada uno nos involucremos en el servicio, en servir unos a otros, sí, en servir unos a otros, dependiendo del don que Dios nos haya dado. Muy bien, sigamos entonces. Ya. Recibir la gracia de Dios para la salvación, ¿sí? Es recibir también el don de Dios para servir en el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios nos salva con un propósito y nos salva para que podamos servir a otros en el cuerpo de Cristo. Sí, el don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo. Miren cómo dice Juan 12:7. Juan 12:7 nos dice que el don o los dones espirituales son una manifestación, es una manera en que el Espíritu Santo se manifiesta, se evidencia en la vida del creyente. Entendemos que el fruto también es una manera en que se evidencia el obrar del Espíritu Santo. Miren el versículo 7 de 1 Corintios 12, dice, pero a cada uno es dada, ¿qué cosa? La manifestación del Espíritu, y es dada esa manifestación del Espíritu. ¿Con qué propósito? Ahí mismo dice, para el bien de todos, para la edificación de todos. Entonces, Dios en su gracia ha dotado a cada persona, cada miembro de la iglesia con un don en particular para que en la medida en que esa persona coloque en ejercicio ese don, los demás sean edificados y los demás, digamos que aprovechen o sean edificados por ese don. Dios lo dota con un propósito especial en la iglesia cuando le da la gracia de la salvación a través de Cristo. La semana pasada decíamos eso. Pero muy bien, para entender este tema de los dones necesitamos también entender o tener claro, ¿sí? La naturaleza de la iglesia. Y vamos a ver estas 4 imágenes, usted allí, y vamos a preguntarnos y tratar de responder. Cada uno de ustedes de pronto va a escoger una en particular y de pronto va a decir qué opina. ¿Cuál es o cuál de estas figuras para usted le representa mejor la naturaleza de la iglesia? ¿Sí? Aquí hay un edificio, una persona, aquí hay como un círculo donde hay varios círculos alrededor y aquí hay una imagen que representa como una, no sé, como una jerarquía, sí, como una especie de pirámide, sí. Entonces, para ustedes, ¿cuál de estas figuras representa mejor la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiera participar? Puede abrir el micrófono. ¿Sí están viendo allí la imagen bien? Ay, perdón, yo pensaba que lo había abierto. Para Ah, mí, yo escogí dos porque eh, la iglesia, espérate, ¿escogiste cuál? No te escuché, perdón. el hombre. Ah, ya. Ajá, Porque es que el hombre es la iglesia viviente, ajá, donde está el Espíritu Santo obrando. Y el ajá, Espíritu Santo está obrando a través del hombre para hacer ajá. su misión en la tierra. Bueno, pues sí es cierto. Gracias, Marelvis. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Cuál de esas 4 imágenes Los creen ustedes? discípulos, ¿Quién iba a hablar? ¿Wilber? pregunto, pastor, ¿qué dijo que usted que significaban los círculos? Bueno, yo no estoy dándole propiamente un significado. En el material solo aparecían las imágenes. Yo estoy tratando de entender un poco. Si vemos acá, este es como un edificio, ¿no? Para algunas personas la iglesia es eso, es un Ah, edificio. Y de hecho, eso hace parte casi de nuestro jerga muy común, que
que uno dice, voy para la iglesia, vengo de la iglesia, estaban haciendo desorden en la iglesia, pero bíblicamente la iglesia no es un edificio. Bíblicamente la iglesia son las personas, es la reunión de personas, ¿no? El edificio es el templo, sí, es el templo, el edificio donde se reúne la iglesia, más bien. Pero para muchas personas esa es la idea, una iglesia, el edificio, ¿sí? Aquí hay un cuerpo de una persona y en esta figura es como si hubiese diferentes personas individuales que, bueno, los une un propósito en particular, pero cada uno es como un mundo aparte, ¿no? Cada uno es como uno dice aquí en la costa, cada uno con su cuento aparte, que de pronto los une un propósito en particular, pero hasta allí. Y lo otro representa más como una jerarquía. Bueno, para algunos la iglesia es eso, una jerarquía, donde hay posiciones, ¿sí? Donde hay un manda más y de ahí como que la autoridad baja. ¿Ah? Entonces, ¿cuál de esas cuatro tal vez representaría mejor la imagen de la iglesia en el Nuevo Testamento? La Biblia nos enseña Bueno, en yo diría, Romanos 2. Ah, bueno, sigue. Like, Wilber. sí, hermano, sí. Yo diría que porque dice el pastor, a pesar de que dice el pastor que tienen propósitos diferentes, pero que los une algo en común. Y Ajá, yo creo que cuando muchos podemos tener propósitos diferentes, personales, pero nos une una fe. Y lo común que ajá. nos debe unirnos es la fe, ¿verdad? Sí, bueno, Pueden haber Efesios. personas con diferentes culturas, pero nos une una misma creencia. Ajá. Eso es cierto, eso es cierto. Arturo iba a decir algo, mi hermano. Sí, bueno, viendo la figura esta que está aquí, lo que está diciendo Wipper está bien, pero los aros no están unidos. Cada aro está como que de una forma individual, forma su círculo. Pero la Biblia nos enseña a nosotros varias analogías de la iglesia. Dentro de ellas está un edificio, pero la que mejor se asemeja, la que mejor representa a la iglesia es el cuerpo humano, Ujú. es el cuerpo. Sí, Entonces, eso está en Romanos 2. Creo que sí, sí, así es. Gracias, mi hermano. Fíjense que cada una de esas figuras hay algo allí de verdad, ¿no? Hay algo allí de verdad. Aunque la Biblia no presenta a la iglesia como el edificio, entendemos que somos iglesia cuando nos reunimos. Acuérdense cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto, dice cuando os reunís como iglesia, ¿sí? Entonces, y obvio, para reunirnos necesitamos un lugar, ¿no? Entonces, hay algo allí, pero de igual forma con estos círculos, es cierto, cada uno es diferente, cada uno tiene un contexto, bueno, una historia diferente y nos une una misma fe, un mismo Señor. Y también hay algo de verdad en esta última figura. Las escrituras no nos enseñan esa jerarquía piramidal, pero obviamente las escrituras nos enseñan que hay un liderazgo dentro de la iglesia local y bueno, Hebreos 13 nos dice sujetados a vuestros pastores. Entonces se nos habla de que el líder tiene cierta autoridad al punto en que Hebreos dice obedezcan, obedezcan, sujétense a vuestros pastores. Ellos van a dar cuenta. Pero obviamente si nosotros vemos y tratamos de ver un poquito las cosas más amplias, entendemos que la figura que tal vez mejor representa a la iglesia es la figura de, del cuerpo. De hecho, Pablo usa varias figuras para hablar de la iglesia. Pablo habla de la iglesia como un edificio, primero a los Corintios, hasta usa el término de perito arquitecto para transmitir la idea de una edificación, de un edificio. ¿Sí? Pero también Pablo habla de la iglesia como una planta, ¿sí? Cuando habla de Apolos, regó, perdón,
yo regué, Apolos plantó, Bueno, ahí transmite la idea como de una planta. Habla de la iglesia como una familia. Efesios nos habla de la familia de Dios, habla de la iglesia como una familia, pero la figura, yo diría, favorita de Pablo para hablar de la iglesia es la figura del cuerpo. Eso lo encontramos en varios textos, que Pablo habla de la iglesia como un cuerpo viviente. Sí, la iglesia es más que una institución. La iglesia es un organismo viviente, un organismo viviente. Entonces, un organismo viviente crece de manera natural, ¿sí? Si tú estás dándole una alimentación sana a tu hijo, si tú estás colocándole sus vacunas, estás cuidando dentro de lo que cabe, pues humanamente hacerlo, lo natural de él es que crezca, ¿sí? Entonces la pregunta, cuando la iglesia no está creciendo, no es tanto qué podemos hacer para que la iglesia crezca. La pregunta es qué estamos haciendo para que no lleva a que la iglesia crezca, porque lo natural es que crezca. La Biblia usa la analogía del cuerpo humano para representar a la iglesia. Romanos 12, creo que Arturo lo iba a leer ahorita, si lo puede leer mi hermano. Romanos 12 del 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5. ¿Cómo dice? Sí, sí. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Ajá. y todos miembros los unos de los otros. Gracias, mi hermano. Fíjense cómo dice el texto. Pablo hace una alusión al cuerpo humano y dice, así como cada miembro es parte de un todo, entonces cada miembro, cada persona es parte de un todo, es parte de un todo, es parte de un cuerpo, parte del mismo cuerpo. Dice, tenemos todos un mismo cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, la, todos somos parte de un solo cuerpo, pero cada parte, cada miembro tiene una función en particular, ¿sí? Tienen una función en particular y para que todo el cuerpo se desarrolle, para que todo el cuerpo ande, cada miembro debe cumplir su función en particular, su función en particular. Así nosotros, siendo muchos, está hablando de la iglesia como tal, somos un cuerpo en Cristo, pero también todos somos miembros los unos de los otros. Entonces, no solamente está hablando de que somos parte de una totalidad, sino que también somos interdependientes unos a otros. Y esta imagen de la iglesia como un cuerpo nos recuerda esa realidad. No podemos vivir la vida cristiana solos, no podemos vivir la vida cristiana en soledad. En realidad, somos interdependientes. Esta mañana yo hablaba con los profesores eso. No podemos ser cristianos y no ser miembros de una iglesia local. Dios nos ha llamado no solamente a salvación, sino que nos ha llamado a ser parte de una iglesia local. Yo no estoy hablando de una mega iglesia, no estoy hablando de que tienen que ser 100, 200 personas, pero debe ser un grupo que se congrega regularmente para escuchar la palabra de Dios, para adorar al Señor, juntos como iglesia, para compartir, si las ordenanzas, la cena, para recordar el sacrificio de Cristo, el bautismo, para hablar del Señor. Eso es una iglesia. Entonces estamos llamados, sí, no solamente Dios nos llama a salvación, sino que nos llama también a pertenecer a una familia, pertenecer a una iglesia local. Los cuerpos crecen y también cambian, ¿sí? También cambian. A veces nosotros dejamos de ver a alguien por un buen tiempo y uno dice, uy, mira cómo ha cambiado. Él era flaquito y ahorita está gordo. O al revés, hay personas que uno
El otro día vi a un amigo que tenía como 7, 8 años que no lo había visto. Y bueno, es amigo de Verónica y mío. Y Verónica me dice, ve, Carlos, no cambia nada. Está igualito, está igualito. Bueno, los cuerpos cambian, ¿cierto? Crecen. Las instituciones siempre engendran lo mismo, siempre engendran lo mismo. Y esa es como la tensión que hay siempre en la iglesia, la institucionalidad y el otro lado de la comunidad, ¿no? Dios escogió el cuerpo humano como la analogía de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia es más que una institución, la iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia crece por la fuerza vital del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien da el crecimiento de la iglesia y nos invita entonces a trabajar en esa edificación. ¿Cómo dice el mismo Jesús? Una sola vez, bueno, dos veces realmente, se usa el término iglesia en los evangelios. Uno de ellos lo usa Jesús, cuando Jesús dice, eh, yo yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Es decir, Cristo mismo dice que Él va a edificar la iglesia. Él va a estar edificándola a través del Espíritu Santo. Él está edificando su iglesia, pero Él la edifica a través de los mismos miembros, dándole dones. Entonces, Dios ha prometido edificar su iglesia y Dios ahora nos está invitando a que trabajemos en esa edificación de la iglesia. Entonces, el crecimiento de la iglesia no lo da el trabajo nuestro, no lo da la dedicación. El crecimiento de la iglesia es resultado del obrar del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios nos ha llamado una y otra vez que debemos trabajar, que debemos enseñar, que debemos discipular, que debemos hacer nuestra labor. Como dice Hechos, la iglesia hacía su labor y Dios iba añadiendo cada día aquellos que iban a ser salvos. La iglesia estaba predicando, la iglesia estaba discipulando, compartían el pan, tenían compañerismo unos con otros, servían a la comunidad, servían unos a otros, estudiaban las escrituras y Dios iba añadiendo poco a poco los que iban a ser salvos. Se desarrolla mejor cuando muchos miembros encuentran un lugar para, para servir. Eso es lo que vemos en las escrituras, que la iglesia se desarrolla mejor cuando muchos miembros encuentran su lugar o un lugar para servir. ¿Cómo dice 1 Corintios 12:12? Alguien que me ayude leyendo. Creo que ya se conectó Omar, ¿cierto? ¿Cómo estás, Omar? Dice 1 Corintios 12:12, Ajá. dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ajá. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, un solo cuerpo. ¿Cuál es el propósito entonces de los dones? El propósito de los dones. Vamos a leer estos dos pasajes y vamos a tratar de ver en estos dos pasajes cuál es el propósito de los dones. El primer pasaje, 1 Corintios 12:7. Si alguien me puede ayudar leyéndolo, aquí está Omar, si puede buscarlo, mi hermano. 1 Corintios 12:7. Y el segundo pasaje, Efesios 4:12. ¿Cómo dice Efesios 4:12? Alguien que me ayude por acá. Vamos a ver quién más está por acá. Bueno, Jacqueline, si me puede ayudar con Efesios. Efesios 4:12 y Omar, 1 Corintios 12:7. ¿Cómo dice 1 Corintios 12:7? 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ajá. Para provecho. Bueno, la versión mía, no sé cuál es la versión que está leyendo usted, pero, La Reina Valera. bueno, la versión mía dice para el bien de todos. ¿Sí? ¿Y cómo dice Efesios?
Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Ajá. ¿Qué versión es esa? La Reina Valera dice, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, edificar, ¿sí? Preparar, capacitar a los santos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Aquí podemos ver dos propósitos, ¿sí? Hay otros también que quiero compartirlo más adelante, pero aquí hay el propósito de los dones es el bien de todos, el provecho de todos, es decir, la edificación de todos, que todos sean edificados. Ese es el propósito de los dones. Y segundo, el propósito de los dones es que sean perfeccionados, ¿sí? Cada día crezcamos a la imagen de Jesús. ¿Sí? Los dones espirituales son para el beneficio común de la iglesia. Dios usa a los miembros de la iglesia para equipar, para edificar el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales no son para vanagloriarme yo, no son para creerme superior que otros, no son para creerme mejor que otros, es para servir a otros. Ese fue el problema de la iglesia de Primera a los Corintios. Cuando nosotros leemos Primera a los Corintios nos damos cuenta que ese era el problema que había, que Pablo quería aclarar con el tema de los dones. Resulta que habían unos dones que eran más visibles, ¿sí? Dones como de profecía, dones como de lenguas, de interpretación de lenguas, de milagros. Eran dones más visibles que otros. Y los hermanos que tenían esos dones, especialmente el don de lenguas, se creían más espirituales que aquellos que no tenían ese don. Se creían superiores, se creían mejor, como si hubiese estratos allí dentro de los cristianos. Sí, entonces un cristiano hay de menor categoría y otro de una categoría más alta. Y eso es lo que Pablo quiere aclarar allí cuando habla de los dones, 1 Corintios 12, 13 y 14. En el 13 habla del amor, en el capítulo 12 habla de los dones y en el capítulo 14 habla específicamente del don de lenguas. Pero lo que él está aclarando allí es eso, es que el hecho de que tú tengas X o Y don no te hace mejor que otra persona. De hecho, el mismo apóstol Pablo nos recuerda cuando él dice, son todos ojos, son todos nariz, son todos, sí, mano, no. Es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios en su soberanía y en su gracia ha repartido diferentes dones con la intención de recordarnos una y otra vez que nos necesitamos unos a otros. ¿Sí? La idea que encontramos en el Nuevo Testamento, en la iglesia local, es una idea de interdependencia dentro de la iglesia local. Sí, yo dependo de ustedes y ustedes dependen de mí. Es decir, cada uno debe edificarse unos a otros a través del ejercicio de los dones que Dios les ha dado. ¿Cuál es el propósito entonces de los dones? Primeramente tenemos que decir que están indisolublemente unidos con los ministerios cristianos. Miren cómo dice Corintios 4:10. Alguien que me ayude, primera de Corintios, primera de Pedro 4:10. A veces nosotros colocamos a alguien a servir en un lugar donde no tiene el don para servir allí. Y pues es cierto que podemos aprender y en ocasiones tenemos dones que no somos conscientes de que tenemos esos dones. Y los descubrimos cuando comenzamos a servir. O sea, ¿cómo podemos descubrir nuestros dones? Hermanos, sirviendo. Sirviendo, ahí es donde tú comienzas a descubrir el don que Dios te ha dado, el ministerio que Dios te ha dado. ¿Sí? Pero miren cómo dice primero Pedro 4:10. Dice así, 1 Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero miren cómo dice en el 11, si alguno hable,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. O sea, ¿cuál es la idea que hay aquí también? Si alguno hable, es decir, si alguno tiene el don de enseñar, pues que sirva en el ministerio relacionado a. Si alguno tiene el don de servicio, entonces que sirva en el ministerio relacionado con. Si alguno tiene el don de exhortar, de aconsejar, de animar, entonces que sirva en el ministerio relacionado con. Pero si yo pongo a alguien que no tiene el don de administrar y lo coloco tal vez en ese aspecto y en ese ministerio, de pronto va a ser complicado, ¿no? Entonces, estos ministerios contribuyen al crecimiento del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. ¿Sí? Estos ministerios han de ser realizados de tal forma que den la gloria a Dios. El texto, miren cómo dice el texto que leímos ahorita, 1 Pedro 4:11. Al final de 1 Pedro 4:11 dice, para que en todo sea glorificado. Vamos para no estar. Dice, para que en todo sea glorificado, perdón, sea Dios glorificado por Jesucristo. El propósito, yo diría, superior de todo, de los dones, de la iglesia, de todo lo que nosotros hagamos, debería de ser dar la gloria a Dios, dar la gloria a Dios, no llevarme yo la gloria, no, ni siquiera la misma iglesia local. No, nosotros sí somos una iglesia poderosa, nosotros sí somos una iglesia fuerte, nosotros sí somos, no, ni siquiera. O sea, quien debe llevarse toda la gloria es Dios. Dios quien debe llevarse toda la gloria, no yo. Sí, otro propósito que podemos ver en el texto, la edificación y crecimiento de la iglesia. Sí, los dones son dados para ser usados. El mismo texto que leíamos ahorita, 1 Pedro 4:10. Dice, si alguno habla, hable. Si alguno tiene el don de servicio, que sirva. Si alguno tiene el don de presidir, que sí, es decir, los dones Dios nos dio, nos los ha dado para usarlos, para ponerlo al servicio de los demás. Son dados para el provecho mutuo, es decir, para la edificación de todos, no solo la mía, sino todos. Tienen como propósito perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, edificar el cuerpo y cada día parecernos más a Cristo, parecernos más al Señor. La distribución, bueno, me gustaría si hay alguna pregunta o algún comentario antes de seguir, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta que tengan? Yo, o sea que los dones se pueden clasificar. O sea, como, no sé, porque hay dones de edificación. Esas personas que, bueno, que edifican, que ese don de, por lo menos, de lengua, el don de sanidad, Ajá. o sea, no, serían los, no, no sé, yo digo que como son aparte, porque se lo darían a otra persona, Sí, o bueno, no sé. todos los dones tienen como propósito la edificación, todos. Sin embargo, hay algunos estudiosos, algunos comentaristas estudiosos han hecho clasificaciones de los dones. Algunos estudiosos dicen no, otros dicen sí se puede clasificar. De hecho, algunos estudiosos usan el texto que leímos ahorita de 1 Pedro 4:10 como una manera de clasificar los dones. ¿Cómo así? 1 Corintios 4:11 dice, si alguno habla, entonces algunos dicen, bueno, la primera clasificación, los dones que tienen que ver con comunicar, con hablar. Entonces allí entra el don de enseñanza, allí entra el don, bueno, principalmente el de enseñanza, bueno, el de profecía, pero eso toca aclarar un poquito allí el concepto. Allí entran todos los dones que tienen que ver con comunicar. Efesios nos habla de que Dios ha dado evangelistas, hombres, dones, bueno, el de evangelizar, sí, eso. Y luego dice, si alguno ministra, entonces algunos dicen que esa es otra clasificación de los dones.
Los dones que tienen que ver con el servicio, con el servicio. Entonces ya no son dones que tienen que ver con hablar, sino dones con hacer cosas. Entonces, si nosotros vemos la lista que encontramos en Romanos, en Primera a los Corintios, vemos algunos que el de servicio, sí, el de presidir, sí, son dones que tienen que ver con hacer cosas. Y otro dice que conforme al poder de Dios para que todo sea glorificado. Bueno, y hay otros, aquí usando algunos, este texto lo dividen en dos. Dones que tienen que ver con hablar, dones que tienen que ver con servicio, con servir a otros. Hay otros autores que usan otras clasificaciones. El texto bíblico, o Pablo más bien, porque Pablo es el que profundiza más en ese tema. Romanos y Primera los Corintios. Pablo no clasifica los dones. Pablo no hace una clasificación de los dones. Pablo simplemente menciona una lista de ellos. Sí, de hecho, algunos estudiosos dicen que Pablo no quería ser ni exhaustivo, es decir, él no los mencionó todos. Sí, algunos dicen, no, deben haber más dones que Pablo no los mencionó allí. Bueno, yo prefiero mejor quedarme solo con lo que Pablo mencionó para no terminar ahí cayendo en un error. Pero lo que nosotros vemos en Primera de los Corintios y en Romanos es que Pablo no los clasifica. Los dones de son estos, los dones de son estos y los dones de son estos. No, él hace una lista de dones. Entonces, ¿podemos clasificarlo? Sí, pero yo creo que no debemos ser dogmáticos en clasificarlo, ¿sí? ¿Qué pasa con los dones milagrosos? ¿Qué pasa con los dones sí, de lenguas, de interpretación de lenguas, de hacer milagros, de sanidad? Bueno, hay dos posiciones con respecto a este tema. Eh, la primera posición es una posición continuista. ¿Qué significa continuista? Significa que los dones milagrosos continúan vigentes hoy día tal cual como lo vivió la iglesia del primer siglo. ¿Sí? Esa es una posición. Y bueno, hay algunos textos que apoyan esa posición. Sí, está bien. Pero hay otra posición también que es una posición cesacionista. Es decir, yo soy un poco más partidario de esa posición, que consideramos que algunos dones milagrosos, tales como sanar, hacer milagros, lenguas, interpretación de lenguas, fueron dados por Dios en un momento en particular de la historia de la iglesia, mientras se construía lo que nosotros tenemos hoy día como el canon, el Nuevo Testamento, la revelación completa de la palabra de Dios, y que ahora no es necesario entonces esos dones milagrosos de sanidad, de hacer milagros, de lenguas, de interpretación de lenguas. Sin embargo, aunque mi posición es un poco esa, yo considero y creo que Dios es Dios y Dios es soberano. Y si Dios considera en un momento sí, o en una situación en particular, tal vez dar un don para hablar de una manera, sí, especial en ese momento, yo creo que Dios lo puede hacer. O sea, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero lo que yo veo en las escrituras es más eso, es lo que yo veo. Y cuando uno ve de pronto un poquito la historia de la iglesia, bueno, uno ve que parece que ciertos dones como esos, los dones milagrosos, en tiempo de la iglesia primitiva, pues ustedes lo leen, Hechos, era muy evidente, ¿sí? Pero era porque Dios estaba construyendo, haciendo, edificando algo allí. Pero luego, poco a poco, esos dones milagrosos comenzaron a ceder y comenzaron tal vez a ser mucho más visibles los dones de habla, de enseñar, sí, ese tipo de dones, de enseñar la palabra de Dios, de interpretar la palabra de Dios y llevarla a la aplicación. Entonces, esa es más o menos mi posición. Entonces, con respecto a eso, hay mínimo dos posiciones. El Espíritu Santo reparte los dones de manera sobrenatural. Y no solamente de manera sobrenatural, sino que lo hace como que, si están conmigo allí en la última parte, los hace como Él
quiere, ¿sí? El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo llegué al cristianismo, había un hermano, un amigo mío que iba a una iglesia muy pentecostal. Y el hermano llegó y me dijo, mira, Dios me ha dado el don de repartir dones, porque yo oro por la gente y yo les digo a ellos qué don Dios le va a dar. Y yo puedo orar por ti para que Dios te dé tal don y yo te pongo las manos y Dios te da ese don. Pues yo estaba comenzando apenas y yo me creía el cuento, ¿sí? Y él hasta oró por mí y todo eso. Yo no me caí ni nada, los demás se cayeron. Pero luego cuando comencé a revisar las escrituras, me doy cuenta que el hermano estaba muy equivocado. El amigo mío estaba muy equivocado. Ojalá ya haya cambiado su posición. Pero no hay tal don de repartir dones. Las escrituras nos dicen en 1 Corintios 12, 11 y 18 que los dones los da, los reparte el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien da los dones. Miren cómo dice 1 Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas, hablando de las manifestaciones, de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo soberanamente da los dones a cada hermano, ¿sí? A cada creyente. ¿Ah? Y ahí mismo, en ese mismo capítulo, versículo 18, dice, pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso, ¿sí? Entonces es, o es parte de la voluntad soberana de Dios. Dios reparte, el Espíritu Santo, o Dios a través de su Espíritu reparte los dones soberanamente y lo hace como Él quiere, como Él quiere. Ningún creyente tiene todos los dones, ¿sí? Porque es la manera en que Dios nos recuerda nuestra interdependencia. Por esa razón, todos nos necesitamos, porque ningún creyente tiene todos los dones, ¿sí? Muy bien, escucho preguntas, comentarios, faltan 5 minutos para las 8. Entonces, preguntas, comentarios, me gustaría. De pronto, con respecto a lo que usted está hablando de los dones que ya cesaron o los que todavía siguen vigentes, uno lo que tiene que hacerse es la pregunta si lo que está ocurriendo o lo que uno está viendo como un don está edificando a la iglesia, porque es que los dones tienen propósitos específicos que son Exacto, edificar la iglesia. Si alguien está hablando en lengua y de pronto empieza a hablar en lengua, bueno, eso está edificando. Yo pienso que eso está confundiendo, no sí, edificando. sí, sí. Entonces, la pregunta es eso, si está de acuerdo a lo que los dones son para edificar el cuerpo del. Exacto, gracias, mi hermano. Y fíjate, ese mismo consejo que usted da es lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 14. Muchas de estas iglesias que hacen tanto énfasis en hablar lenguas, parece que ellos leen solamente se parece que primero a los Corintios, para ellos se acaba en el capítulo 12. O sea, no existe el capítulo 13, 14, 15 y 16. Porque o sea, yo he entrado a iglesias donde hablan lenguas y todo, y no solo eso, sino que a veces el que está al frente voluntariamente dice, bueno, y ahora todos vamos a hablar lengua, y comienza. Y uno dice, bueno, pero si el mismo Pablo en 1 Corintios dice que si no hay quien interprete, que ninguno hable, ¿sí? Que lo haga ya en la casa cuando esté solo con el Señor. Si nadie va a interpretar, entonces que se queden callados y que lo hagan en casa cuando estén allí en privado. Y muchos de ellos parece que primero los Corintios acaba en capítulo 12, el 13 y el 14 no existe, porque el mismo Pablo lo dice en el capítulo 13, que si no hay intérpretes. Entonces, hoy día, la mayoría de iglesias, o la mayoría de iglesias donde yo he ido, que practican el don de lenguas, yo nunca he visto a alguien interpretando. Nunca, en realidad. Solamente hablan cosas y bueno, eh, hasta allí, pero no hay el otro. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo?
No, que si necesitamos el don de intérprete, entonces, según 1 Corintios 14, para que nos diga qué fue lo que dijo él. Pero no, ninguno interpreta. Entonces, están desobedeciendo lo que el mismo Pablo dice en 1 Corintios 14, que si no hay quien interprete, mejor que guarde silencio y que lo haga en casa, y que lo haga en casa. Sí, muy bien. Con esto vamos a terminar por hoy. Todos participan. 1 Corintios 12 del 14 al 20. Vamos a leer 1 Corintios 12 del 14 al 20. 1 Corintios 12 del 14 al 20. Dice así. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo, perdón, si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. ¿Sí? ¿A qué pensamiento dañino se refiere Pablo en este texto, en el versículo, especialmente teniendo en cuenta versículos 15 y 16? Voy a leerlo otra vez. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿cómo por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. ¿A qué pensamiento dañino está haciendo referencia Pablo en ese pasaje, en estos dos versículos? ¿Qué piensan ustedes? Participo con algo. Creo que estaba haciendo referencia a que habían personas que creían que su don era más importante que otro. Ujú. Dependencia, considero Sí, yo la defensa del uno del otro. allí está la idea, pero fíjense, si dijera el pie, como no soy mano, entonces soy menos importante. Y luego dice, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, yo no soy necesario acá. ¿A qué pensamiento está haciendo referencia Pablo allí? A creerse menos, ¿sí? Él está haciendo referencia a que parece que algunos hermanos, y bueno, esa situación que estaba ocurriendo con los dones en la iglesia, había llevado a que algunos hermanos que no tenían ciertos dones más visibles se estaban considerando como que menos necesarios, como que no, yo acá no soy muy necesario, no, yo acá no soy parte de esto, porque es que sí, entonces, es un pensamiento dañino. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo lo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado. Es decir, Dios quiere corregir. Primero, quiere animar a aquellos que no tienen los dones visibles y decirles, mira, aunque tú no tengas esos dones tan visibles, pues tú eres parte del cuerpo y te necesitamos acá. Y es lo mismo que hace luego con el otro lado. Miren cómo dice del versículo 21 al 26. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados. Sí, mire, Pablo lo que está diciendo es, mira, los miembros que más necesitamos son esos que ustedes mismos están despreciando porque no tienen los dones más visibles o porque no tienen los dones sí, de lenguas y más visibles y de hacer milagros. En realidad los que más necesitamos son estos de acá. ¿Ah? Entonces, él quiere corregir un pensamiento muy dañino que estaba tanto en aquellos que tenían los dones visibles, muy visibles, como aquellos que no tenían esos dones muy visibles. Él quiere corregir y para que aquellos que no tenían los dones de lengua no se sientan como si no fueran parte del cuerpo.
y les recuerda, ustedes son parte del Al- cuerpo y ustedes son necesarios. Pero también, ya te doy la palabra, Marel, pero también él quiere corregir el otro lado. Aquellos que tenían los dones más visibles se creían superiores y mejores. Y él les está diciendo, no, 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 no. Ustedes se necesitan unos a otros. Porque el ojo no le puede decir a la mano, yo no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies no le puede decir, yo a ti no te necesito, yo lo hago yo solo. No, nos necesitamos unos a otros. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Marelvis, ¿iba a decir algo? Algo, mi hermano, aquí hablando, es algo que he estado yo hablando con Basa por tiempo, Ujú. porque es que me dice, tú brillas en la iglesia, tú haces en la iglesia, y yo nada. Digo, mi hijo, habla con el Espíritu Santo, a ver cuál es tu vocación en que tú puedas servir en la iglesia. Ajá. Entonces, algo que siempre vive como desanimado, ¿no? Pero es que digo, todo el mundo haciendo y haciendo. Digo, pero tú sirves en algo, porque cuando se hace la brigada y tú estás colaborando, cuando te van a hacer que tienen que sacar la silla, entonces como no tan activo, se desanima. Yo tengo esa problemática con mi esposo. Él se Ajá. desanima bastante por ese lado, porque no es que tú estás activa y yo no. Yo estoy, por ejemplo, a las días estaba desanimado. Yo desde aquí lo animé, que incluso fue el domingo, no, que yo no voy porque es que yo no veo que yo sirvo para nada. Mi hijo, eso no es la actitud, Ujú. eso no es la actitud. Tienes que Bueno, tener una misión y una acción. sí, ahora, ¿cómo podemos saber o cómo podemos servir sirviendo? ¿Sí? Es simplemente sirviendo, haciendo las cosas más sencillas, haciendo Yo las sí le cosas digo, más yo cuando sencillas, estoy en la ¿sí? portería, no, pero ser como que Ujú. quiere hacer más. Digo, no, háblate con el Espíritu Santo, háblate con el grupo de ancianos que quieres Ah, dar más de ti para el Señor, para ujú. sentirte como más feliz en cuanto a eso. Yo este fin de semana lo estuve animando el sábado, que el domingo dijo, ah, bueno, ya voy el domingo para la iglesia. Bueno, voy a sacar un ratico y converso ahí con él. Con esto termino. Ningún miembro puede decirle a otro, no te necesito. El propósito de Dios, perdón, hay que escribir mal la palabra, el propósito de Dios, al tener tantos dones diferentes, es brindar variedad de servicios a la iglesia. Sí, variedad de servicios, es decir, todos los necesitamos. Creo que Jacqueline había levantado la mano. Sí, algo así como, no sé, en resumen lo que alcancé a comprender. Algo así como que debemos valorar mucho, sí, el conjunto de dones que se nos hayan manifestado en nuestra iglesia, lo valoramos pues definitivamente sirviéndole al Señor, sirviendo dentro de la iglesia o incluso fuera de ella, ¿por qué no? Ajá, Pero además debemos tener cuidado de mantener la humildad, ¿sí? De no sí, olvidar esa parte. Entonces, bueno, así ese era el es. aporte. Así es, porque la tentación está en que aquellos que tienen dones más visibles se crean superiores que otros. Pero también la tentación está del otro lado. Aquellos que no tengan dones tan visibles se crean inferiores que los otros. La tentación está en ambos lados. Y Pablo, en el capítulo 12, intenta corregir a ambos lados. Los que se creían menos porque no tenían X o Y don, pero también los que se creían superiores porque tenían X o Y don. Él quiere corregir ambos pensamientos porque ambos pensamientos están equivocados. Ambos pensamientos. Yo no soy menos porque no tengo X o Y don. O yo no soy más o más importante porque yo tengo X o Y don. Todos nos necesitamos. Eso es lo que él quiere comunicar allí en Primera los Corintios. Y cuando uno lee todo Primera los Corintios, uno dice, esa gente necesitaba recordar que se necesitaban unos a otros, porque se tiraban, se peleaban entre ellos, una cosa espantosa. Entonces, es eso, sí. Muy bien.
terminamos por hoy. Si hay alguno que, bueno, si alguno más quiere decir algún comentario, Pastor, entonces, dígame. Un comentario. Sí. Bueno, yo creo que puedo, está Omar y Arturo. Ok. en Sí, la parte de los propósitos, yo puedo decir que el Espíritu Santo me utiliza para guiarme, para yo guiar a los otros. Se puede decir. Claro, claro. Si entendemos guiar como discipular, como animar, como edificar, claro que sí. Dios nos utiliza unos a otros para edificarnos unos a otros. Claro que sí, claro que sí. Entonces, todos estamos llamados a guiarnos, a animarnos, a edificarnos unos a otros. Claro que sí. Arturo, iba a decir algo. no, yo iba bueno, voy a hacer un comentario acerca de la ilustración que está utilizando aquí la Biblia en cuanto al cuerpo humano. Ajá, claro. Y es importante, por lo menos nosotros estamos viendo aquí que para que el cuerpo humano funcione bien, necesita la diversidad de los órganos. Y Ajá. es lo mismo porque está ilustrando esto aquí. Y el cuerpo humano es uno solo. O sea que aquí nos está mostrando también la unidad. La unidad es una necesidad que es indispensable para la iglesia. Eso necesitamos unidad, pero la diversidad que Dios provee dentro de esa unidad también es necesaria. O Ujú. sea, que es necesaria que haya diversidad dentro de esta unidad. La problemática también que podía estar ocurriendo ahí en Corintios era que de pronto habían unos miembros egoístas que querían tener unos dones que Dios no les había dado. Entonces a veces ellos estaban un poco insatisfechos con lo que tenían, viendo que otros sí tenían unos otros dones, ¿sí? Entonces, Sí, el hecho de que si soy oreja, ¿acaso no soy del cuerpo? Y si soy ojo, no soy del cuerpo, que alguno es más importante que el otro. Dentro del cuerpo humano no hay ningún órgano que sea más importante que otro. Todos los órganos son necesarios. y todos tienen una función y un rol necesario. Sí. Claro, Entonces, si cada uno tiene un rol y un don necesario, un rol y un don necesario. Y yo creo que en la iglesia también es igual. Todos, igual, cada uno tiene un rol, pero ese rol y esa función que cumple cada uno es necesaria, es necesaria. Sí, es necesaria. Muy bien, oramos, Dios les bendiga. La próxima semana seguimos con el tema porque no logramos terminar el tema, ¿ok? No hemos terminado el tema de los dones. Entonces, creo que vamos a demorar por ahí como 2 semanas más hablando de los dones espirituales. Pero oramos y damos gracias al Señor. Entonces, Jacqueline, si puede orar para terminar. Amado Dios, Padre Celestial, Señor.